Docente, muy buen día. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por mi persona, Angélica Yadira Taipe Sánchez, y mis compañeros Marco Antonio Ticona Yucra, Jonathan Santos Escalante, Charo Kenny Soto Taipe y George Bruce Sánchez Romero, donde estaré explicando sobre la evolución de las emisiones de CO2 en el Perú en los últimos 5 años. El cambio climático es uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI y en el Perú este representa un desafío crítico impulsado por el aumento de las emisiones de CO2 provenientes de sectores como la energía, el transporte, la industria y la agricultura, que según el Ministerio del Ambiente, en el 2020 las emisiones totales de gases de efecto invernadero alcanzaron los 173 millones de toneladas de CO2 equivalente con el sector de energía, contribuyendo cerca del 40% y el transporte representando el 15%. Este crecimiento ha sido impulsado por el incremento del consumo de combustibles fósiles y la expansión de actividades económicas. Analizar la evolución de estas emisiones en los últimos 5 años nos permitirá identificar los sectores más críticos y diseñar estrategias efectivas para fomentar prácticas sostenibles y mitigar los impactos del cambio climático en el país. Para lo cual nosotros contamos con 4 objetivos. Primero, determinar la tendencia de las emisiones del CO2 en los sectores de energía, transporte, industria y agricultura en el Perú. Segundo, identificar los sectores económicos con mayor contribución a las emisiones de CO2. Tercero, proponer acciones concretas para reducir las emisiones en los sectores más críticos, fomentando el uso de tecnologías limpias y prácticas sostenibles. Por último, evaluar el impacto potencial de las estrategias de mitigación en la reducción de las emisiones de CO2 en los próximos años. Para entender un poco más, las emisiones de dióxido de carbono son el resultado de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, procesos industriales y cambios en el uso del suelo, siendo una de las principales causas del cambio climático. En el contexto del Perú, estas emisiones provienen mayormente de sectores económicos clave como la energía, el transporte, la industria y la agricultura. Analizar la evolución de estas emisiones nos va a permitir comprender cómo cada sector contribuye al impacto ambiental. Identificar patrones de crecimiento y desarrollar estrategias efectivas para reducirlas, contribuyendo así al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que es la acción por el clima que busca mitigar los efectos del cambio climático y promover prácticas sostenibles. El gráfico aquí nos muestra la evolución de las emisiones totales de CO2 en el Perú entre los años 2019 y 2023, indicando una tendencia general al alza, con una caída excepcional en el 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, que redujo las actividades económicas y de transporte. En el año 2018, las emisiones fueron del 48.9, aumentando gradualmente hasta el 49.7 en el año 2019, que es 1.6% más. En el año 2020 se registra una reducción del 13,1%, alcanzando el 43.2%. Sin embargo, las emisiones se recuperan en el 2021, aumentando un 9%, continuando el incremento moderado en el año 2022 con un 3% más, hasta un estimado del 50.2 en el año 2023, que sería un aumento del 3,5%. Este comportamiento refleja la influencia del crecimiento económico en las emisiones, destacando la necesidad de estrategias sostenibles para reducir el impacto ambiental. En el segundo gráfico nos muestra la contribución de cada departamento a las emisiones del CO2. Lima es el principal emisor con un 29% debido a su alta concentración en actividades industriales, transporte y generación de energía. Arequipa sigue con un 15%, principalmente por el uso de combustibles fósiles en la minería e industria. Cusco con un 10%, que está afectado por la deforestación y las actividades agrícolas. Loreto contribuye con un 8% debido a la deforestación y a la quema de biomasa. Junín con un 7%, que tiene emisiones relacionadas con la minería y la agricultura.
En la tercera gráfica, la quema de carbón, gas natural y petróleo para generar electricidad y calor es la mayor fuente de emisiones, contribuyendo así alrededor del 29% de CO2, y la deforestación y el cambio en el uso de la tierra contribuyen aproximadamente al 26% de las emisiones globales. Los procesos industriales son responsables de aproximadamente el 22% de emisiones globales. Las actividades agrícolas generan aproximadamente el 14%. La quema de biomasa como residuo de madera, cultivos y agrícolas contribuye aproximadamente el 6% de las emisiones globales de CO2. Y por último, los procesos biológicos como la respiración de organismos vivos, como las plantas, animales y descomposición de materia orgánica, generan una cantidad del 3%, relativamente pequeña, de CO2. En conclusión, el análisis de la evolución de las emisiones de CO2 en el Perú revela una tendencia creciente en los últimos 5 años, con una excepción en el 2020 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Los sectores más críticos en términos de emisiones son la energía, el transporte, la industria y la agricultura, con el sector energético destacándose como el mayor contribuyente. A nivel regional, Lima lidera las emisiones debido a su alta actividad industrial y de transporte, mientras que otras regiones como Arequipa y Cusco enfrentan problemas relacionados con la minería y la deforestación. Para poder mitigar estos impactos es fundamental adoptar tecnologías limpias y prácticas sostenibles en todos los sectores económicos, especialmente en aquellos con mayor contribución a las emisiones. Las acciones de mitigación no solo contribuirán a reducir las emisiones de CO2, sino que también son esenciales para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el ODS 13, que es la acción por el clima, promoviendo un futuro más sostenible para el país. Eso sería todo. Muchísimas gracias.